Brenda tenía una voz que cortaba como hielo a través del teléfono. Te lo voy a decir clarito, Mariana. O te subes ahorita a tu coche, te regresas para acá y me cuidas a los niños este fin de semana. O te juro que le hablo a mamá para que le meta presión a la abuela y te corten el fideicomiso. ¿Así o más claro? Yo estaba en la quietud de mi cuarto rentado, cerca de Ciudad Universitaria, en Coyoacán. Afuera se oía el rumor constante de la ciudad, camiones pasando, un claxon perdido, el zumbido de la avenida, como un río que nunca se detiene. Sobre el escritorio tenía mis apuntes abiertos, libros apilados, hojas subrayadas. El lunes era orgánica, el martes, fisiología animal. Ese fin de semana no era un fin de semana, era el puente entre sostener mi beca o empezar a hundirme. ¿Me oíste, verdad?, insistió Brenda. Bajó la voz, como si me estuviera haciendo un favor al hablar despacio. ¿Los cuidas o te quedas sin carrera? Escribe, Dios contigo, para enviarle una bendición a esta muchacha, que sepa que Dios siempre ayuda a quien se esfuerza con honestidad. Sentí el corazón golpeándome las costillas, como un pájaro atrapado en una jaula. Era un miedo viejo, aprendido, el miedo de que me arrebataran lo único que me sostenía. Pero esta vez, en lugar de encogerme, respiré lento. Y lo más raro fue que mi mano no tembló. Mi dedo, sorprendentemente firme, tocó la pantalla. Espérame tantito, Brenda, dije, con una calma que no se parecía en nada a lo que traía por dentro. Hay alguien que quiere saludarte. Te voy a poner a la abuela en conferencia. Se escuchó un clic suave, como un cambio de aire en la línea. ¿Y luego? ¿Silencio? Esperé. ¿Bueno? La voz de mi abuela, cálida y conocida, salió por el altavoz. ¿Mariana, mi niña? Del otro lado, Brenda se quedó muda. Un silencio duro, de animal sorprendido con la luz encima. «Hola, abuela», dije. «Ahora sí», con voz clara. «Perdón por meterte así, pero estoy en llamada con Brenda. Me acaba de decir algo sobre el fideicomiso del abuelo. Y creo que tú, como administradora, lo tienes que escuchar». Respiré. «Brenda, ¿puedes repetir lo que me acabas de decir?» El silencio de Brenda fue tan pesado que casi se podía tocar. Solo se oía su respiración. Cortita, nerviosa. ¿Brenda? Mi abuela ya no sonaba dulce. Era esa voz fría y exacta que usaba cuando ponía orden. ¿Qué está pasando? Es nada, abuela, tartamudeó Brenda, con una vocecita que no era la de siempre. Un malentendido. Mariana está exagerando. Yo no creo, dije. Levanté una hoja impresa que tenía doblada sobre el escritorio, con frases subrayadas con marcador. Abuela, tengo aquí el documento del fideicomiso. Hay un apartado sobre coacción e influencia indebida. No te voy a leer todo, solo lo importante. Dice que si una beneficiaria usa la promesa de los fondos, o la amenaza de quitarlos, para presionar a otra beneficiaria, tú puedes suspender entregas a la persona que esté coaccionando. En la línea se escuchó un sonido como un ahogo, un jadeo. Era Brenda. Y entonces mi abuela habló, y su voz fue acero. «Brenda», dijo despacio, pronunciando cada sílaba como si la clavara sobre la mesa. «¿Me estás diciendo que estás amenazando a tu hermana con mi dinero?» «Abuela, yo no estaba». Brenda ya estaba llorando. Deshecha. «¿No estabas qué?» La voz de mi abuela no se movió ni un milímetro. ¿No estabas intentando asustarla con el fideicomiso para que te cuide a los niños? El sonido de los sollozos llenó la línea. Y yo me quedé ahí, escuchando. No con ganas de humillar, sino con algo más raro, alivio, como si me quitaran de golpe un peso que había cargado sin darme cuenta. Pero para entender por qué esa llamada lo cambió todo, hay que regresar a donde empezó. Brenda y yo nacimos con 8 años de diferencia. Pero siempre he sentido que no crecimos en la misma casa, aunque sí compartiéramos a los mismos papás. Brenda fue la tormenta. Yo, el silencio después. Ella siempre fue ruido. Emoción inmediata. Necesidad urgente.
Yo aprendí muy chica a hacerme pequeña, a no estorbar, a sentarme en un rincón con un libro para que nadie me pidiera nada. Sin darme cuenta, mi ser tranquila se convirtió en mi manera de sobrevivir. Nuestra historia se marcó todavía más cuando se trató de la escuela. Mi abuelo Ernesto, que en paz descanse, era un hombre duro, pero justo, convencido de que estudiar era la única forma real de cambiarte la vida. Murió cuando yo tenía 10 y dejó un fideicomiso, un fondo administrado con un propósito específico. No era un regalo libre. Era su legado, un dinero apartado para la universidad de sus 2 nietas. Pero había una condición. El dinero no lo manejaban mis papás, lo administraba mi abuela Carmen. Y mi abuela Carmen era amorosa. Sí, pero también era estricta con lo que el abuelo había dejado por escrito. Si el abuelo decía que era para la escuela, era para la escuela. Brenda, cuando cumplió 18, tocó ese dinero primero. Se metió a una academia de belleza, sacó un diploma de estilismo, tomó algunos cursos. Luego se casó, se embarazó y su vida se fue por otro lado. Para ella, el fideicomiso se volvió un recuerdo borroso. Una cosa ahí, algo que había usado poquito y que ya casi ni mencionaba. Para mí era todo. Para mí era la puerta. Porque mi sueño no era solo ir a la universidad. Mi sueño era estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Yo quería ser veterinaria desde niña, desde que encontraba perros callejeros y les dejaba agua en un bote de yogur. Era un sueño específico, difícil y caro, y yo sabía perfectamente que mis papás no podían pagarlo, no por malos, no por falta de amor, simplemente no alcanzaba. Había cuentas, deudas, estrés constante. Así que yo estudié. Me volví la hija responsable, la que no pedía, la que no hacía drama, la que sacaba buenas calificaciones, la que merecía el fideicomiso del abuelo Ernesto, porque estaba cumpliendo con lo que él había querido. Pero mi silencio se confundió con disponibilidad. En cuanto mis sobrinos, Leo y Mateo, crecieron lo suficiente para ser un torbellino con manos pegajosas y energía infinita, yo me volví la solución automática. Mis años de prepa se me mezclan en la cabeza como un mismo fin de semana repetido. Estar en la casa de Brenda, en Tlalnepantla, con la tele prendida, peleas por juguetes, vasos tirados, y yo tratando de hacer tarea con un niño trepado en la espalda. «¿Es tu familia?», decía mi mamá, con ese tono suave pero firme que no era pregunta. «Ayuda. No te cuesta nada». Y la regla más grande era siempre la misma. La vida de Brenda, como mamá, era lo importante. Mis cosas, como estudiante, siempre eran flexibles. La prueba más cruel de eso fue cuando yo tenía 16. Me había estado preparando durante meses para un examen de selección estatal, para una competencia de ciencia. Era lo primero que sentía realmente mío, lo primero que me acercaba a mi futuro. El examen era un sábado en la mañana. Yo tenía todo listo: mis apuntes, mi calculadora, mi identificación, la ruta para llegar temprano. El viernes en la noche, Brenda habló. No sonaba triste. Sonaba desesperada, de la manera en que Brenda sonaba cuando quería algo. Su marido estaba con una gripa horrible, decía. Ella estaba agotada. «Solo necesito que vengas mañana», me dijo, «aunque sea unas horas». Yo intenté explicarle lo del examen, lo importante que era, lo difícil que había sido llegar hasta ahí. Mi mamá escuchó la conversación desde la cocina y me quitó el teléfono de las manos. «Mariana, no seas egoísta», dijo bajito, como si me estuviera educando. «Tu hermana te necesita. Va a haber más oportunidades». No había más oportunidades. No ese año, no para esa fase. Yo no fui al examen. Pasé ese sábado viendo caricaturas con Leo, que en ese entonces apenas caminaba, y haciendo sándwiches para que no llorara. Y mientras los niños se reían por algo que ni entendía, yo sentía un hueco lento y profundo, instalándose en el pecho, como una tristeza que no tenía nombre. Brenda no me dio las gracias. Nadie lo mencionó otra vez. Fue solo otro sacrificio tragado por la familia, otro pedazo de mi futuro puesto abajo del cansancio de mi hermana.
¿Conoces a alguien que siempre se sacrifica en silencio por la familia o eres tú esa persona? Etiquétalo o escribe «Soy yo» para recordarle que su corazón noble merece respeto, no abuso. Cuando por fin entré a la universidad, 2 años después, pensé que iba a cambiar. Pensé que estar en la ciudad, en otro ritmo, me iba a proteger. Y en parte, sí. Llevaba 2 años en la carrera. Ya tenía clases duras, laboratorios, prácticas. La biblioteca de Ciudad Universitaria se volvió mi refugio. Un lugar silencioso donde todo tenía orden. Donde las páginas no te exigían más de lo que tú podías dar. Vivo apretada. Un cuarto chiquito, renta justa, transporte contado. La beca y el fideicomiso no me sobran, pero me sostienen. Y por eso yo cuido mis calificaciones como si fueran oxígeno. Pero la familia no se queda atrás solo porque tú te mudas. La semana previa a parciales cayó como siempre. Noches cortas, café barato, apuntes rayados hasta el cansancio. Yo estaba metida en una mesa al fondo de la biblioteca, entre orgánica y fisiología, cuando el celular vibró y me rompió el silencio. Era Brenda. El estómago se me apretó automáticamente, como si mi cuerpo ya supiera antes que yo. Mariana, gracias a Dios contestaste, dijo sin saludo. Con urgencia. Me tienes que ayudar. Es una emergencia. Me apreté el puente de la nariz. Ya me dolía la cabeza. Brenda, estoy en la biblioteca. Tengo parciales. ¿Qué pasó? A Marco le avisaron hoy, soltó. Le cambiaron todo y tiene que volar a Monterrey por trabajo. Se va mañana temprano y regresa hasta el lunes. Y yo tengo mi retiro. ¿Qué retiro? Mi retiro de yoga, dijo, como si fuera obvio. El que llevo 6 meses planeando con mis amigas. Ya está pagado. No lo puedo perder. Respiré, intentando mantenerme tranquila. Brenda, no puedo. Tengo 3 exámenes la próxima semana. Orgánica el lunes, fisiología el martes y otro más el miércoles. Necesito este fin de semana para estudiar. No puedo perder ni un día. Hubo un silencio. Pero no de comprensión. De ofensa. ¿En serio me estás diciendo que no? Preguntó al fin, y su voz ya venía con filo. ¿Por un examen? No es un examen, le dije, sintiendo cómo me hervía la sangre. Mis calificaciones y mi beca dependen de esto. Mi futuro depende de esto. Ay, no seas dramática, se burló. Es un fin de semana. Tú siempre has sido lista. Te desvelas y ya. Pero yo necesito esto. Yo sí tengo una vida pesada. Tú te la pasas en la biblioteca. Yo no me la paso. Se me salió, más duro de lo que planeaba. Y no te debo nada. Claro que me debes. Soltó, como si le hubiera recordado una verdad universal. Eres mi hermana. Y además, no me hagas perder el tiempo. Mañana te llevo a los niños. Yo me quedé helada. Brenda, yo vivo cerca de Ciudad Universitaria, le dije. ¿De verdad piensas venir a dejarlos aquí? Sí, respondió, como si fuera lo más normal del mundo, como a las 5. Pensé en esa hora, en la ciudad, en el tráfico. A esa hora Periférico es un estacionamiento, le dije. Pues te aguantas, cortó. Tenles algo de comer. Ya sabes que Leo se pone insoportable si no come a tiempo. Y me colgó. Me quedé viendo la pantalla negra del celular como si ahí pudiera encontrar una explicación. No había pedido. Había informado. Mis parciales, mi carrera, mi beca, eran un estorbo menor frente a su plan. El cansancio que me cayó encima no era de sueño. Era un cansancio del alma. De años de estar peleando una pelea que no me dejaban ganar. Miré mis libros, mis hojas subrayadas, mis notas que eran cientos de horas de trabajo. Y luego vi la foto de mi pantalla. Mi abuela Carmen y yo sonriendo el día que me vine a estudiar. Ella abrazándome fuerte, orgullosa. Ahí, viendo su cara, algo se movió dentro de mí. No fue solo coraje, fue una determinación fría. Marqué, pero no a mi mamá. Busqué el contacto de mi abuela y presioné llamar. Cuando contestó, su voz me recibió como siempre,
con esa calidez que me hacía sentir que no estaba sola. «Mariana, ¿cómo estás, mi niña?» «Hola, abuela», dije, forzando un tono alegre mientras salía de la biblioteca. Era tarde y ya refrescaba. El aire de otoño me pegó en la cara, como si me despertara. «Nomás quería saludarte. ¿Cómo van tus parciales? Andas enterrada en libros, ¿verdad?» «Sí», mentí, tragándome el nudo. «Pero ahí voy». Hablamos de su jardín, de una película que había visto, de cómo el clima estaba raro. Ella me dijo que el abuelo estaría orgulloso, que mi esfuerzo valía la pena. «Tu educación era importantísima para él», me dijo suave. «Él quería que tuvieras la libertad de ser lo que quisieras ser». La ironía me atravesó el estómago como un golpe. Ahí estaba la mujer cuyo nombre usaban como arma contra mí, recordándome que ese dinero se hizo para liberarme, no para amarrarme. Y aún así, yo no le conté la verdad en ese momento. No por falta de confianza, por vergüenza, por costumbre, por años de aprender que no hagas problemas era la manera de sobrevivir. Colgué y me quedé un momento parada en las escaleras de la biblioteca, con una tristeza profunda que me pesaba en los hombros. Mi abuela no tenía idea de cómo Brenda y mi mamá torcían todo. Aún así, intenté una vez más. Llamé a mi mamá, todavía con un pedacito ridículo de esperanza de que me defendiera. No lo hizo. En cuanto le expliqué, mi mamá empezó con su discurso de siempre. «Mira, Mariana», dijo, con ese tono cansado que usaba para que yo me sintiera culpable. «Tú no entiendes la presión que vive tu hermana. Tiene 2 niños. No descansa nunca. Ese retiro es importante para su salud mental». «¿Y mis parciales no importan?», le respondí, ya con la voz temblándome del coraje. «Mi beca depende de mi promedio. Si me va mal, no sé cómo voy a seguir pagando renta, transporte, materiales». «Estás exagerando», suspiró. «Eres joven. Tú te recuperas. Además, es un fin de semana. No te vas a morir por ayudar. La familia se apoya». «La familia se apoya cuando es parejo», dije, pero ya sabía que hablaba con una pared. «Tu hermana te necesita ahorita», remató mi mamá, «y tú siempre has sido la que entiende. La que entiende, la que se adapta, la que sacrifica». La llamada terminó con mi mamá diciéndome que no fuera egoísta y que le hablara a Brenda para arreglarlo. Al día siguiente, pasó lo que terminó de quebrar lo poco que me quedaba de paciencia. Yo estaba en mi cuarto cuando entró una llamada de Brenda. No contesté. Iba a rechazarla, pero la llamada se quedó abierta unos segundos, como si ella hubiera apretado mal el botón. Se escuchaba ruido del coche, y luego la voz de Brenda, hablando por el sistema de manos libres. Iba a colgar cuando escuché mi nombre. «No, ya está resuelto», decía Brenda, con una voz segura, casi divertida. Le tuve que sacar la carta del fideicomiso. De verdad, qué fastidio. Tengo que amenazarla con lo de la abuela para que se mueva. Si no, se pone muy digna con sus exámenes. Bien egoísta. Me quedé helada. No era desesperación. Era estrategia. No era que no podía. Era que quería ganar. Y lo decía como si fuera chistoso. Se me apagó la compasión. Se me secó. Colgué. Me senté frente a la computadora y busqué el archivo del fideicomiso que mi abuela me había enviado cuando entré a la universidad. Un documento largo, de letra chiquita, de esos que dan flojera leer si no estás desesperada. Yo lo había guardado sin revisarlo completo, porque en ese momento no imaginaba que lo iba a necesitar como escudo. Esa no que lo leí. Línea por línea. Mis ojos buscaron una cosa que el abuelo Ernesto era famoso por meter en todo. Una cláusula de protección. Una especie de por si acaso. Y la encontré. Cláusula 7. Guión. Letra B. Coacción e influencia indebida. Sentí el corazón cambiar de ritmo. No rápido. No como miedo. Como algo que se acomoda. Como cuando por fin te das cuenta de que sí tienes una salida. Imprimí la sección. Subrayé frases clave con marcador. Doblé la hoja y la dejé a la mano, sobre mis apuntes, como si fuera un amuleto. Mi plan era simple. Esperar a que Brenda hiciera el último movimiento.
La llamada llegó el sábado por la mañana, justo cuando yo empezaba una sesión fuerte de estudio. Tenía la taza de café al lado, y en la ventana entraba una luz pálida. El tráfico afuera todavía no rugía como a mediodía. Era Brenda. Contesté. Hola, hermanita. Cantó con una dulzura falsa que se sentía como una alarma. Ya estoy armando las mochilas de los niños. Vamos a salir en un rato. Oye, tenles algo listo. ¿Sí? Y acuérdate, Leo se pone terrible si no come en la tarde. Miré, mi nota. Miré la hoja con el apartado subrayado. Brenda, dije despacio, te dije que no puedo este fin de semana. Tengo parciales. Se le cayó la máscara. Ya no vamos a hablar de esto, Mariana, soltó, seca. Yo me voy a mi retiro. Tú vas a cuidar a tus sobrinos. No es pregunta. Y yo te estoy diciendo que no, respondí bajito pero firme. No voy a arriesgar mis exámenes porque tú quieres irte con tus amigas. Se escuchó su inhalación, como un encendedor antes de prender. Eres una malagradecida, siseó. Después de todo lo que hace la familia por ti. Después de pagarte tu educación. ¿Así pagas? No es la familia la que paga mi educación, le corregí. Es el fideicomiso del abuelo, administrado por la abuela. Exacto. Saltó, como si hubiera encontrado el botón correcto. Y ese dinero se puede acabar. ¿Tú crees que la abuela va a seguir pagando por una nieta egoísta que no ayuda ni un fin de semana a su hermana? Ahí estaba. El golpe final. El momento exacto. Dejé que el silencio se estirara un segundo. ¿Sabes qué, Brenda?, dije con un tono calmado, casi educado. Es una buena pregunta. Yo tampoco sé qué pensaría la abuela si escuchara esto. ¿Por qué no se lo preguntamos? ¿De qué estás hablando?, se burló. ¿No te atreverías? Claro que sí, respondí. Y la dejé seguir, porque ella sola terminó de hundirse. Te lo voy a decir clarito, Mariana, dijo, sin notar el precipicio. O te subes a tu coche, te regresas para acá y me cuidas a los niños este fin de semana, o le hablo a mamá para que la abuela te corte el fideicomiso. ¿Los cuidas o te quedas sin carrera? Yo respiré una vez y presioné el botón. Espérame tantito, Brenda, dije. Te voy a meter a la llamada a la abuela. Clic. ¿Bueno? ¿Abuela?, dije con voz firme. Perdón por meterte así, pero estoy en llamada con Brenda. Me está diciendo algo sobre el fideicomiso, y creo que tú lo deberías escuchar. Una pausa. Brenda, repite lo que me acabas de decir. La abuela Carmen se quedó en silencio un segundo. Luego, fría. ¿Brenda? ¿Qué significa esto? Es nada, abuela, quiso arreglar Brenda. Mariana está exagerando. Yo no creo, contesté. Abuela, leí un apartado del fideicomiso sobre coacción e influencia indebida. Lo pongo simple. Si alguien usa el dinero como amenaza para presionar a otra persona, tú puedes suspender entregas y apoyo a quien está haciendo el chantaje. La respiración de Brenda se quebró, y mi abuela se volvió filo. Brenda, ¿me estás amenazando a tu hermana con mi dinero? Abuela, yo. Mi abuela no le dio espacio para hacerse la víctima. Tu abuelo detestaba a los abusivos, dijo, con una calma que asustaba más que un grito. Puso esa protección por una razón. Y si tú crees que vas a usar su legado para chantajear a tu hermana y asustarla para que te resuelva la vida, estás muy equivocada. Yo no quería. Sollozó Brenda. ¿No querías qué? Mi abuela la cortó. No querías amenazarla para irte a tu retiro, aunque ella tenga exámenes. Se escuchó el llanto feo, desesperado, como cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene control. La llamada no terminó con un portazo. Terminó con un clic firme, definitivo, de mi abuela. Alcancé a escucharla decir: Brenda, vamos a hablar de esto cuando puedas hablar como adulta. Ahorita Mariana tiene que estudiar. No la vuelvas a molestar este fin de semana. Y luego, para mí, la voz se le suavizó apenas, como una mano sobre el hombro. Mariana, tú estudia. Yo me encargo. Y colgó. El silencio que quedó después fue extraño. Yo me quedé mirando el celular, esperando el tsunami. Llamadas de mi mamá,
Mensajes furiosos, audios llorosos, amenazas. No pasó. No llegó nada. Como si alguien hubiera apagado un aparato que llevaba años haciendo ruido en mi vida. Al principio, ese silencio me dio miedo. Revisaba el celular cada rato, como si de pronto fuera a estallar. Pero lo único que existía era mi cuarto, mis libros, mis parciales. Y una calma nueva. Estudié. Estudié como nunca, con la mente limpia, sin esa ansiedad de estar esperando la próxima exigencia. Saqué muy buena calificación en orgánica el lunes. Salí de fisiología el martes con la sensación de que por fin estaba respirando completo. El golpe de realidad me llegó una semana después. No por mi mamá, no por Brenda, por mi abuela. Me llamó el miércoles, como siempre. Bueno, dijo sin rodeos, tuve una conversación bastante esclarecedora con tu mamá y con Brenda. Me contó que había ido a su casa al día siguiente de la llamada, que la sentó en la mesa de la cocina, como cuando una es niña, que les explicó, con calma y sin subir la voz, cómo funciona el fideicomiso, que les recordó las instrucciones del abuelo y el apartado sobre coacción. Tu mamá se quedó pálida, me dijo mi abuela, no por lo que Brenda te hizo, sino por la idea de que hubiera consecuencias. Mi abuela respiró hondo antes de seguir. Yo no voy a aplicar lo más duro ahorita, dijo. No quiero que los niños paguen por las decisiones de su madre. Pero quedaron advertidas. Una vez más. Y sí, ahí sí se suspenden apoyos. Sin discusión. Luego me explicó lo que sí decidió hacer desde ese momento. Y fue lo que más me calmó. Puse reglas, dijo. Reglas claras. Primera. Nadie vuelve a mencionar el fideicomiso como amenaza, ni en broma. Segunda. A ti no se te pide que cuides niños en semana de exámenes. Punto. Tercera. Si Brenda necesita ayuda, contrata y paga a alguien. Ya no se usa familia como excusa para cargarte todo. Y cuarta. Si tu mamá quiere opinar, que empiece por apoyarte a ti también. Porque una madre no sacrifica a una hija para mantener cómoda a la otra. Ese fin de semana, cuando ya había pasado el estrés de los parciales, llegó un paquete a mi cuarto. Uno grande, pesado. Lo abrí y era una canasta bonita, llena de café bueno, botanas, barras de granola, libretas, plumones, un termo. Cosas simples, pero cuidadas. Adentro venía una tarjeta con la letra elegante de mi abuela. Para mi futura veterinaria, decía, a ti no te interrumpe nadie, con cariño, tu abuela. Me quedé viendo esas palabras con un nudo en la garganta que me dejó sin aire. No, era solo un regalo. Era un escudo. Era alguien diciendo, por fin, yo estoy de tu lado. Sin condiciones. Con Brenda, las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana con abrazos y lágrimas bonitas. No. Cambió el poder. Me mandó una carta de disculpas, sí. Era formal, fría, como dictada. Llena de frases como lamento lo ocurrido y reconozco un mal juicio. No sonaba sincera. Pero tampoco tenía que sonar. Era una señal de que ya entendió que había un límite. Y lo más importante fue lo práctico. Dejó de marcarme para emergencias. Si necesita, contrata a una vecina, a una niñera, a un servicio. Paga. Se organiza. Nuestra relación se volvió distinta. Más distante, más cuidadosa. Ya no hay confianza cálida, pero hay un respeto nuevo, puesto a fuerza. Y por primera vez hay espacio. Meses después, me llegaron mis calificaciones del semestre. Buenas, sólidas. Las que yo necesitaba para mantener la beca. Una semana después, me confirmaron la renovación. Estaba sentada en una banca del campus, con el sol tibio pegándome en la cara, viendo pasar estudiantes con mochilas y café en mano. Como si el mundo estuviera lleno de opciones. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida sí era mía. Durante años, yo había creído que mi educación era un favor que me podían quitar si no obedecía. Que el poder estaba en el dinero. Que yo tenía que portarme bien para merecerlo.
Pero ese fin de semana, cuando puse a mi abuela en altavoz, entendí algo que me cambió por dentro. El poder no estaba en el dinero. El poder estaba en la verdad. Y también aprendí esto. Cuando alguien te amenaza, la amenaza solo funciona mientras la guardas en silencio. En cuanto la pones en voz alta frente a quien realmente tiene autoridad, se deshace. Por mucho tiempo pensé que mantener la paz en mi familia significaba hacerme más pequeña, poner mis sueños al final, ser la que siempre cede. Ahora sé que la paz verdadera no se construye con sacrificios obligados. Se construye cuando a cada quien se le permite crecer, sin ser castigado por querer una vida propia. Y si alguien me hubiera dicho antes que yo tenía derecho a decir no, y que decir no no me hacía mala hija, ni mala hermana, ni egoísta, quizá me habría ahorrado años de cargar una jaula que ni siquiera era mía. Pero al menos ya lo sé. Y ya no vuelvo a meterme ahí.